¿Y si la imagen que muestras al mundo no fuera realmente quien eres? ¿Y si llevaras tanto tiempo actuando para ser aceptado, para evitar el rechazo o simplemente para sobrevivir, que ya ni siquiera supieras con claridad quién vive detrás de esa máscara? Piénsalo un momento, porque tal vez no solo estés engañando a los demás, tal vez también te estés alejando de ti mismo. Carl Jung llamó la persona a esa máscara social que vamos construyendo para relacionarnos con el mundo. No es algo raro, y no es algo que solo les pase a unos pocos. Todos, en mayor o menor medida, creamos una versión de nosotros mismos para encajar, protegernos, agradar o no quedar expuestos. El problema empieza cuando esa máscara deja de ser una herramienta y se convierte en una cárcel. Y eso pesa mucho. Cuando yo empecé a mirar este tema con honestidad, me sorprendió darme cuenta de hasta qué punto estaba actuando para sobrevivir. Para mi entorno, yo era el reservado, el contenido, el prudente. Pero dentro de mí había mucho más. Alegría, impulso, optimismo, sensibilidad, incluso una necesidad profunda de expresar quién era de verdad. Y durante mucho tiempo, todo eso lo fui relegando, ocultando o silenciando por miedo al juicio ajeno. Por eso hoy quiero preguntarte algo muy directo. ¿Tienes miedo de mostrarte tal y como eres? ¿Tienes miedo de expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que de verdad llevas dentro? ¿Te atreverías a ser más auténtico en tu entorno, incluso aunque no fueras comprendido del todo? Porque aquí está la cuestión importante. Seguir fingiendo puede darte una falsa sensación de seguridad, pero también puede convertirte en un desconocido para ti mismo. Y llega un momento en la vida en que uno tiene que decidir. O seguir viviendo en modo supervivencia, sosteniendo un personaje que ya no le representa. O empezar a conocerse de verdad, aunque eso incomode, aunque eso remueva, aunque eso obligue a cambiar. En esta sesión no vamos a destruir tu máscara de golpe. Vamos a hacer algo más útil y más verdadero. Vamos a iluminarla. Vamos a ver qué imagen sueles mostrar, qué intentas conseguir o evitar con ella, qué partes de ti escondes para mantenerla y, sobre todo, si esa máscara todavía te protege o si ya se ha convertido en un peso que no te deja respirar. Y para hacerlo de manera clara, hoy vamos a seguir 4 pasos cruciales que pueden ayudarte a acercarte un poco más a tu yo esencial. No esperes más. Ponte manos a la obra, porque cuanto antes empieces a distinguir entre tu verdad y tu personaje, antes dejarás de vivir como una marioneta del miedo. Vamos a empezar por la pregunta más básica, y al mismo tiempo, una de las más reveladoras. ¿Qué imagen de mí suelo mostrar a los demás? A primera vista parece una pregunta simple, pero en realidad no lo es. Porque muchas personas llevan tantos años actuando de una determinada manera que ya ni siquiera se plantean si esa forma de presentarse al mundo es natural o aprendida. Piensa un momento en tu vida cotidiana. ¿Cómo te muestras ante los demás? ¿Como alguien fuerte? ¿Como alguien correcto? ¿Como alguien amable? ¿Como alguien que siempre puede con todo? ¿Como alguien que no molesta? ¿Como alguien que sonríe aunque por dentro esté mal? ¿Como alguien que aparenta tener el control de todo? La mayoría de nosotros hemos aprendido muy pronto qué versión de nosotros era más aceptable. Y a partir de ahí empezamos a moldearnos. Hay personas que aprendieron a ser las responsables, otras las complacientes, otras las prudentes, otras las silenciosas, otras las fuertes, otras las que siempre ayudan, otras las que no lloran, otras las que hacen reír para no mostrar dolor. Y el problema no es solo que adoptemos un rol. El problema es que, con el tiempo, ese rol puede convertirse en nuestra identidad aparente. A veces uno ya no sabe si realmente es así, o si simplemente se acostumbró a ser así para que el mundo lo aceptara mejor. Por eso este primer paso es muy importante. No se trata de juzgar tu imagen social, sino de nombrarla. Pregúntate, ¿qué papel represento casi siempre? ¿Qué personaje aparece en mí de forma automática cuando estoy con los demás? ¿Qué versión de mí he sostenido durante años? Porque ponerle nombre a la máscara ya es empezar a separarte de ella.
Y eso es muy importante, porque mientras no distingas entre tu esencia y la imagen que muestras, seguirás creyendo que ambas cosas son lo mismo. Y muchas veces no lo son. Una vez que has empezado a reconocer qué máscara sueles mostrar, llega la segunda pregunta. ¿Qué intento conseguir o evitar cuando muestro esa imagen? Aquí es donde el trabajo se vuelve más profundo. Porque ninguna máscara aparece por casualidad. Siempre cumple una función. Toda persona, toda máscara, toda forma de actuar que repetimos una y otra vez, responde a una necesidad. Aunque no seamos conscientes de ello, tal vez, al mostrarte fuerte, intentas evitar que te vean vulnerable. Tal vez, al mostrarte siempre amable, intentas evitar el conflicto. Tal vez, al parecer autosuficiente, intentas evitar depender de nadie. Tal vez, al parecer correcto, prudente o impecable, intentas evitar la crítica, el rechazo o la humillación. O quizá intentas conseguir algo: aprobación, cariño, respeto, seguridad, pertenencia, reconocimiento, protección. Y aquí quiero decir algo importante. Muchas de estas estrategias nacieron cuando realmente las necesitabas. Es decir, no siempre construimos la máscara por falsedad. A veces la construimos por miedo, a veces por dolor, a veces porque de pequeños o en ciertos momentos de la vida entendimos que ser nosotros mismos no era del todo seguro. Entonces, aprendimos a adaptarnos. Aprendimos a leer el entorno y a preguntarnos, aunque fuera sin palabras, ¿qué tengo que hacer para no ser rechazado? ¿Qué tengo que mostrar para que me quieran? ¿Qué tengo que esconder para no sufrir más? Y así, poco a poco, empezamos a sobrevivir a través del personaje. Por eso este paso exige mucha honestidad. No basta con decir «yo soy así». Hay que ir más allá y preguntarse ¿por qué soy así delante de los demás? ¿Qué me da esta máscara? ¿Qué me evita sentir? ¿Qué me ayuda a conseguir? ¿Qué herida está intentando proteger? Porque cuando entiendes la función de la máscara, dejas de verla solo como un defecto. Empiezas a verla como una antigua estrategia de defensa. Y eso cambia mucho la mirada. Ya no te atacas, te comprendes. Y desde la comprensión se puede empezar a cambiar de verdad. Y aquí entramos en una de las preguntas más delicadas y más reveladoras de toda la sesión. ¿Qué parte de mí escondo para mantener esa máscara? Porque toda máscara tiene un precio. Y ese precio suele ser una parte de tu verdad. Para sostener una imagen, siempre hay algo que queda fuera. Emociones, necesidades, deseos, fragilidad, espontaneidad, rabia, sensibilidad, alegría, tristeza, ternura, incluso partes luminosas de ti que nunca te atreviste a expresar. Por ejemplo, si tu máscara es la del fuerte, quizá escondes tu necesidad de consuelo. Si tu máscara es la del correcto, quizá escondes tu rabia. Si tu máscara es la del que no molesta, quizá escondes tu deseo de decir no. Si tu máscara es la del prudente y reservado, quizá escondes tu capacidad de brillar, de jugar, de entusiasmarte, de ser visible. Y eso fue algo que yo mismo tuve que ver. Porque durante mucho tiempo parecía que mi identidad social estaba ligada a lo reservado, a lo contenido, a no mostrar demasiado. Pero dentro de mí también había vitalidad, humor, ganas de compartir, impulso, optimismo y una parte mucho más viva que no estaba saliendo. ¿Por qué? Porque expresarla me exponía, y exponerme daba miedo. Por eso esta tercera pregunta duele, pero libera. ¿Qué estoy dejando fuera de mi vida para poder seguir sosteniendo esta imagen? Tal vez estás escondiendo tu sensibilidad, tu enfado, tu necesidad de amor, tus límites, tu alegría, tu deseo, tu creatividad, tu vulnerabilidad o incluso tu derecho a ser diferente. Y cuanto más escondes una parte de ti, más dividido puedes llegar a sentirte. Eso explica por qué hay personas que, aun haciendo todo bien, se sienten vacías. Porque han aprendido a mostrarse de una forma que les permite funcionar, pero no vivir plenamente. Y aquí está la gran verdad. La máscara no solo oculta tus partes oscuras. A veces también oculta tus partes más valiosas. Por eso esta pregunta es tan importante. Porque quizá no solo estás dejando fuera el dolor.
Quizá estás dejando fuera tu alegría, tu verdad, tu potencia, tu voz. Y eso también pesa mucho. Y llegamos al cuarto paso, tal vez el más importante de todos. ¿Siento que esta máscara todavía me protege o ya me pesa? Esta pregunta es decisiva porque nos obliga a mirar el presente. Es posible que esa máscara te haya ayudado antes. Es posible que haya cumplido una función real, protegerte, evitarte daño, ayudarte a encajar, darte seguridad, sostenerte cuando no tenías otra manera de vivir. Pero la pregunta es otra. ¿Hoy sigue siendo útil? ¿O ya se ha convertido en una carga? Porque una cosa es una protección temporal y otra muy distinta es vivir durante años dentro de una identidad que ya no te representa. Hay máscaras que un día nos salvaron, pero después empiezan a asfixiarnos. ¿Te permiten seguir funcionando? Sí. Pero ya no te dejan respirar. Ya no te dejan sentir con libertad. Ya no te dejan expresarte. Ya no te dejan vivir con verdad. Y entonces aparece el cansancio. Ese cansancio profundo que muchas personas sienten y no saben explicar. No es solo tristeza. No es solo ansiedad. No es solo herida. A veces también es el agotamiento de sostener una versión de uno mismo que ya no encaja con el alma. Por eso esta pregunta puede cambiar mucho. ¿Esta máscara me sigue cuidando? ¿O me está impidiendo crecer? ¿Me sigue protegiendo? ¿O ya me está robando vida? ¿Me ayuda a estar en el mundo? ¿O me separa de mí? Cuando una persona responde esto con honestidad, algo se mueve dentro. Porque empieza a darse cuenta de que no siempre sufre solo por lo que vivió, sino también por lo que sigue fingiendo. Y ahí empieza la libertad. No porque uno se quite la máscara de golpe. No porque al día siguiente ya viva totalmente auténtico. Sino porque ya no está dormido. Ya no está confundiendo personaje con identidad. Y eso es enorme. ¿Qué podemos hacer para ser más auténticos? Ahora bien, después de estas 4 preguntas, tal vez te estés preguntando, ¿y qué hago con todo esto? ¿Cómo empiezo a ser más auténtico sin desarmarme del todo? ¿Cómo dejo de fingir sin sentir que me quedo sin defensa? La respuesta no está en convertirte de golpe en alguien completamente distinto. La autenticidad no se impone a la fuerza, se practica. Y se practica poco a poco. Ser más auténtico no significa decir todo lo que piensas a cualquiera. No significa exponerte sin criterio. No significa romper de manera brusca con todas las formas que has construido para sobrevivir. Significa algo más profundo. Empezar a reconocer cuándo actúas desde el miedo, cuándo hablas desde el personaje, cuándo dices sí queriendo decir no, cuándo sonríes por obligación, cuándo te escondes por costumbre y cuándo dejas fuera partes de ti por temor a no ser aceptado. La autenticidad empieza en esos pequeños momentos. Empieza cuando te observas, cuando te escuchas, cuando dejas de obedecer automáticamente a la máscara. Y poco a poco, con conciencia, puedes empezar a hacer pequeños movimientos de verdad. Hablar con más honestidad, poner un límite, no fingir una emoción que no sientes, mostrar un poco más de tu pensamiento, permitirte ser menos perfecto, dejar que aparezca algo de tu vulnerabilidad, o incluso atreverte a expresar tu alegría sin sentir culpa. Ser auténtico no significa convertirte en alguien escandaloso. Significa parecerte más a ti. Y eso, para muchas personas, ya es revolucionario. Así que hoy te dejo con esta reflexión. Tal vez tu máscara nació para protegerte. Tal vez un día fue necesaria. Tal vez incluso te ayudó a seguir adelante cuando no sabías hacerlo de otra manera. Pero si hoy ya te pesa, si hoy ya te cansa, si hoy ya te aleja de tu verdad, entonces quizá ha llegado el momento de empezar a mirarla de otra forma. No para odiarla, no para destruirla de golpe, sino para reconocerla, comprenderla y poco a poco dejar de vivir completamente dentro de ella. Porque llega un momento en la vida en que seguir fingiendo duele más que empezar a ser uno mismo. Y si después de esta sesión te llevas algo claro, que sea esto. Tu personaje puede haberte ayudado a sobrevivir, pero solo tu verdad puede ayudarte a vivir. Nos vemos en la próxima sesión.